Las reinas más fascinantes de la historia continúan intrigándonos hasta el día de hoy. Veamos más de cerca a las vidas y los logros de las mujeres poderosas de la historia antigua. Hatshepsut, reina del antiguo Egipto. Gobernó Egipto no solo como reina y esposa del faraón, sino como faraón misma, adoptando las insignias, incluida la barba, y realizando la carrera ceremonial del faraón en el festival Sed. Hatshepsut gobernó durante aproximadamente 2 décadas en la primera mitad del siglo XV a.C. Era hija del rey Tutmosis I de la dinastía 18. Se casó con su hermano Tutmosis II, pero no le dio un hijo. Cuando murió, el hijo de una esposa menor se convirtió en Tutmosis III, pero probablemente era demasiado joven para gobernar en ese momento. Hatshepsut sirvió como corregente con su sobrino hijastro. Él participó en campañas militares durante su corregencia y ella participó en una famosa expedición comercial. La época fue próspera y produjo impresionantes proyectos de construcción que se le atribuyen. Los muros de un templo de Hatshepsut en Deir al-Bahari indican que ella dirigió una campaña militar en Nubia y misiones comerciales con Punt. Más tarde, pero no inmediatamente después de su muerte, se intentó borrar los signos de su reinado. Las excavaciones en el Valle de los Reyes han llevado a los arqueólogos a creer que el sarcófago de Hatshepsut pudo haber sido el que tenía el número KV60. Parecería que lejos de la figura juvenil que adornaba su retrato oficial, en el momento de su muerte se había convertido en una mujer de mediana edad, corpulenta y voluptuosa. Nefertiti, reina del antiguo Egipto. ¿Qué significa? Ha venido una mujer hermosa, también conocida como Neferneferuaten, fue la reina de Egipto y esposa del faraón Akenatón. Anteriormente, antes de su cambio religioso, el marido de Nefertiti era conocido como Amenhotep IV. Él gobernó desde mediados del siglo XIV a.C. Ella desempeñó papeles religiosos en la nueva religión de Akenatón, como parte de la tríada que estaba formada por el dios de Akenatón, Atón y Nefertiti. Se desconocen los orígenes de Nefertiti. Podría haber sido una princesa de Mitanni o la hija de Ay, hermano de la madre de Akenatón, Taí. Nefertiti tuvo 3 hijas en Tebas antes de que Akenatón trasladara a la familia real a Tel el Amarna, donde la reina tuvo otras 3 hijas. Un artículo de la Harvard Gazette de febrero de 2013, A Different Take on Tut, afirmó que la evidencia de ADN sugiere que Nefertiti pudo haber sido la madre de Tutankamón, el niño faraón cuya tumba casi intacta descubrieron Howard Carter y George Herbert en 1922. La bella reina Nefertiti suele representarse con una corona azul especial. En otras fotografías, resulta sorprendentemente difícil distinguir a Nefertiti de su marido, el faraón Akenatón. Tomiris, reina de los Masagetas. Tomiris, 530 a.C., se convirtió en reina de los Masagetas tras la muerte de su marido. Los Masagetas vivían al este del mar Caspio en Asia Central y eran similares a los escitas, como los describen Heródoto y otros autores clásicos. Esta fue la zona donde los arqueólogos encontraron restos de una antigua sociedad amazónica. Ciro de Persia quería su reino y se ofreció a casarse con ella por él, pero ella se negó y lo acusó de engaño, por lo que lucharon entre sí. Usando un estupefaciente desconocido, Cyrus engañó a la sección del ejército de Tomiris liderada por su hijo, quien fue hecho prisionero y se suicidó. Entonces el ejército de Tomiris se alineó contra los persas, los derrotó y mató al rey Ciro. La historia cuenta que Tomiris se quedó con la cabeza de Ciro y la usó como recipiente para beber. Arsinoe II, reina de la antigua Tracia y Egipto. Arsinoe II, reina de Tracia y Egipto, nació 316 a.C. a Berenice y Ptolomeo Soter, fundador de la dinastía ptolemaica en Egipto. Los maridos de Arsinoe fueron Lisímaco, el rey de Tracia, con quien se casó alrededor del año 300, y su hermano, el rey Ptolomeo II Filadelfo, con quien se casó alrededor del 277. Como reina tracia, Arsinoe conspiró para convertir a su propio hijo en heredero. Esto llevó a la guerra y a la muerte de su marido.
Como reina de Ptolomeo, Arsínoe también fue poderosa y probablemente deificada durante su vida. Murió en julio de 270 a.C. Cleopatra VII, reina del Antiguo Egipto. Cleopatra, última faraona de Egipto y que gobernó antes de que los romanos tomaran el control, es conocida por sus relaciones con los comandantes romanos Julio César y Marco Antonio, con quienes tuvo 3 hijos, y por su suicidio por mordedura de serpiente después de que su marido o compañero Antonio se quitara el suyo. Vida. Muchos han asumido que era una belleza, pero, a diferencia de Nefertiti, Cleopatra probablemente no lo era. Más bien, era inteligente y políticamente valiosa. Cleopatra llegó al poder en Egipto a la edad de 17 años. Reinó del 51 al 30 a.C. Como Ptolomeo, era macedonia, pero aunque su ascendencia era macedonia, seguía siendo una reina egipcia y adorada como un dios. Dado que Cleopatra estaba legalmente obligada a tener un hermano o un hijo como consorte, se casó con su hermano Ptolomeo XIII cuando éste tenía 12 años. Tras la muerte de Ptolomeo XIII, Cleopatra se casó con un hermano aún menor, Ptolomeo XIV. Con el tiempo ella gobernó junto con su hijo Cesarión. Tras la muerte de Cleopatra, Octavio tomó el control de Egipto y lo puso en manos romanas. Boudica, reina de los Iceni. Boudica, también escrita Boadicea y Boudica, era la esposa del rey Prasutagus de los celtas Iceni, en el este de la antigua Bretaña. Cuando los romanos conquistaron Gran Bretaña, permitieron que el rey continuara su gobierno, pero cuando murió y su esposa, Boudica, asumió el poder, los romanos querían el territorio. En un esfuerzo por afirmar su dominio, se dice que los romanos desnudaron y golpearon a Boudica y violaron a sus hijas. En un valiente acto de represalia, alrededor del año 60 después de Cristo, Boudica dirigió sus tropas y los trinovantes de Camulodunum, Colchester, contra los romanos, matando a miles de personas en Camulodunum, Londres y Verulamium, St. Albans. El éxito de Boudica no duró mucho. La situación cambió y el gobernador romano de Gran Bretaña, Cayo Suetonio Paulino, o Paulino, derrotó a los celtas. No se sabe cómo murió Boudica, pero es posible que se haya suicidado. Zenobia, reina de Palmira. Iulia Aurelia Zenobia de Palmira o Valle en arameo, fue una reina de Palmira, en la actual Siria, del siglo III, una ciudad oasis a medio camino entre el Mediterráneo y el Éufrates, que reclamó a Cleopatra y Dido de Cartago como antepasados, desafió a los romanos y cabalgó en la batalla contra ellos, pero finalmente fue derrotado y probablemente hecho prisionero. Zenobia se convirtió en reina cuando su marido Septimio Odaenato y su hijo fueron asesinados en 267. El hijo de Zenobia, Babayantus, era heredero, pero solo un bebé, por lo que Zenobia gobernó como regente. Zenobia, una reina guerrera, conquistó Egipto en 269, parte de Asia Menor, tomó Capadocia y Bitinia, y gobernó un gran imperio hasta que fue capturada en 274. Aunque Zenobia fue derrotada por el competente emperador romano Aureliano, r. 270 a 275 DC, cerca de Antioquía, Siria, y participó en un desfile triunfal para Aureliano, se le permitió vivir su vida con lujo en Roma. Sin embargo, cuando murió es posible que la ejecutaran y algunos piensan que pudo haberse suicidado. Hasta luego.